Parte 11 de Siega, de Neil Shusterman. Capítulo 32. Un peregrinaje accidentado. Un peregrinaje accidentado. Todos los publicoches están conectados a la red, pero los segadores no pueden rastrear sus movimientos hasta que los datos de navegación llegan al cerebro trasero. Eso sucede cada 60 minutos, que es la frecuencia con la que tendrás que cambiar de coche. Citra recordó muy deprisa las instrucciones de Curie. Solo esperaba poder recordarlas todas. Lo conseguiría. Durante su noviciado había aprendido a ser autónoma e ingeniosa. Abandonó el primer publicoche en un pueblecito justo a tiempo. Le preocupara que no hubiera tantos publicoches libres en la región chile-argentina, sobre todo en una zona tan remota. Pero el Nimbo se le daba muy bien calcular las necesidades de sus habitantes. Se tratara del artículo que se tratara, siempre parecía haber un suministro adaptado a la demanda. Ya se había puesto el vasto hábito tonista y se había tapado la cabeza con la capucha. Era asombroso comprobar cómo la evitaba la gente. Cambiar de vehículo cada hora significaba que sus perseguidores siempre estaban pisándole los talones. Tenía que zigzaguear, como los cargueros de las épocas de guerra de la Edad Mortal, para despistarlos y evitar que descubrieran cuál era su siguiente destino. Durante más de un día, no pudo dormir más de una hora seguida, y hubo varias ocasiones en las que, durante un buen trecho, no encontró pueblos, solo carretera, y tuvo que ser astuta y dejar el coche antes de llegar a la ciudad, donde los segadores chilargentinos y los agentes de la guardia del dalle local ya la estaban esperando. Llegó a pasar por delante de un segador, convencida de que la descubriría, aunque fue lo bastante lista como para colocarse en la dirección del viento y evitar así su lector de ADN. Que fueran los segadores en persona los que supervisaran la búsqueda y no la guardia del dalle, le aterrorizaba aún más, aunque también le hacía sentirse importante. Cuando llegues a Buenos Aires, súbete a un hipertren que vaya al norte, a través de la Amazonia, hasta la ciudad de Caracas. En cuanto cruces la frontera con Amazonia, estarás a salvo. No levantarán un dedo para ayudar a Xenócrates ni para detenerte. Citra conocía la razón gracias a sus estudios de historia. Había muchos segadores de otras regiones que cribaban fuera de su jurisdicción cuando estaban de vacaciones en Amazonia. No había leyes que lo prohibieran, pero eso había hecho que la guadaña de la región fuera poco colaboradora y abiertamente obstruccionista cuando llegaba el momento de ayudar a los segadores de cualquier otra zona. El problema era el tren de Buenos Aires. Estarían esperándola en el bloque en todas las estaciones de ferrocarril y aeropuertos. Lo que la salvó fue un grupo de tonistas que se dirigía a Istmo. «Buscamos la gran horca en el umbilical entre norte y sur», le dijeron, pensando que era uno de ellos. «Se rumorea que se oculta en una antigua obra de ingeniería. Creemos que podría estar sellado dentro de una de las compuertas del Canal de Panamá». Tuvo que emplear toda su fuerza de voluntad para no reírse. «¿Te unirás a nosotros, hermana?» Así que lo hizo. Y mientras contenía el aliento, no por miedo, sino para no disparar ninguno de los detectores de ADN de la estación, subió al tren que se dirigía al norte delante de las narices de los ojos más atentos que pudieran imaginarse. Había 7 tonistas en el grupo. Al parecer, esa rama del culto viajaba en grupos de 7 o 12, según las matemáticas musicales, pero estaban dispuestos a romper la norma por ella. Por su acento sospechaba que no eran de los continentes americanos, sino de algún lugar de Euroescandia. «¿A dónde te han llevado tus viajes?», le preguntó uno de ellos, el que parecía el líder. Sonreía siempre que hablaba, aunque solo servía para darle un aire aún más repelente. «A muchas partes». «¿Cuál es tu misión?» «¿Mi misión?» «¿No tienen todos los peregrinos vagabundos una misión?» «Sí, busco la respuesta a la pregunta más acuciante. ¿Es la bemol o sol sostenido?» «No me tires de la lengua», soltó otro de los tonistas. No había ventanas, ya que no había paisaje alguno que ver en el tubo de vacío subterráneo. Citra había viajado por aire y en trenes maglev estándar, pero la naturaleza estrecha y claustrofóbica del hipertren le inquietaba. Los tonistas, que debían de estar acostumbrados a todo tipo de viajes, no parecían incómodos. Hablaron de leyendas, debatieron sobre cuáles eran ciertas, cuáles falsas y cuáles mitad y mitad. «Hemos ido desde las pirámides de Israevia a la gran muralla de Panasia en busca de pistas sobre el paradero de la gran horca», explicó su líder. «Lo que importa es el peregrinaje. Dudo que alguno de nosotros sepa qué hacer si de verdad la encontramos». Cuando el tren alcanzó la velocidad de crucero de 1280 km/h,
Citra se disculpó y fue al baño. Allí se echó agua en la cara e intentó evitar que el cansancio pudiera con ella. Se le olvidó cerrar la puerta con pestillo. De haberlo hecho, su viaje podría haber salido de un modo muy distinto. Un hombre entró mientras estaba dentro. Lo primero que pensó la chica fue que no se había dado cuenta de que estaba ocupado, pero antes de girarse, antes de poder hacer nada, el hombre le puso una hoja de filo dorado al cuello, colocada para provocar el mayor daño posible. «Se te ha seleccionado para la criba», dijo en común, aunque con un fuerte acento que debía de ser portuzónico, la lengua principal de Amazonia. Su túnica era de un verde bosque intenso. Citra recordaba haber leído en alguna parte que los segadores de esa región vestían todos la misma túnica verde. «¡Cometes un error!», exclamó antes de que la degollara. «Pues cuéntamelo, date prisa». Aunque intentó inventarse algo que no fuera la verdad y también sirviera para detenerlo, se dio cuenta de que no tenía nada más que ofrecer. «Soy novicia. Si intentas cribarme, me revivirán y a ti te castigarán por no mirar primero en tu anillo si tengo inmunidad». El hombre sonrió. «Lo que pensaba. Eres la que está buscando todo el mundo». Le apartó la hoja del cuello. «Escúchame con atención. Hay segadores chila argentinos a bordo disfrazados de pasajero. No puedes evitarlos, pero si no quieres que te atrapen, te sugiero que me acompañes». El instinto le decía a Citra que se negara, que estaría bien sola. No obstante, la sensatez se impuso al instinto y se fue con él. La condujo al vagón de al lado, donde, aunque el tren estaba abarrotado, quedaba un asiento vacío al lado del segador. Se presentó como el segador Pozuelo de Amazonia. «¿Y ahora qué?», preguntó Citra. «Ahora esperamos». La chica se cubrió la cabeza con la capucha y, en efecto, unos minutos después apareció un hombre que procedía del último vagón e iba vestido como cualquier otro viajero, aunque se movía despacio y consultaba el objeto que llevaba en la palma de la mano y que parecía un teléfono, sin serlo. «No huyas», le susurró el segador Pozuelo. «No le des el control de la situación». Cuando se les acercó el hombre, el dispositivo empezó a hacer tic-tac como si fuera un contador Geiger, así que, encontrada ya su presa, se detuvo. «¿Citra Terranova?» Citra se descubrió la cabeza con calma. El corazón le latía a 1000 por hora, pero no permitió que se le notara. «Enhorabuena, me has encontrado. Un azucarillo para ti». La expresión descolocó al segador, aunque eso no lo detuvo. «Te voy a poner bajo custodia», anunció mientras sacaba una porra aturdidora. «No intentes resistirse, solo servirá para empeorar la situación». Entonces, Pozuelo se volvió hacia él. «¿Quién te da autoridad para hacerlo?» «La autoridad conjunta de Lautaro, sumodalle de la región chila-argentina, y el sumodalle Xenócrates de Midmérica. Ninguno de los dos tiene jurisdicción aquí». El otro se rió entre dientes. «Perdona, pero...» No, perdóname tú», espetó Pozuelo con la indignación necesaria. «Entramos en Amazonia hace 5 minutos como mínimo. Si intentas imponer tu ventaja de algún modo, ella tiene todo el derecho del mundo a defenderse con fuerza semiletal, incluso frente a un segador». Citra lo tomó como pie para sacar un cuchillo de cazador que ocultaba en su hábito y levantarse para enfrentarse a él. «Como hagas un solo movimiento con esa porra, tendrán que coserte la mano». Un revisor apareció detrás de él para comprobar a qué se debía el escándalo. «Señor», dijo Citra, «este hombre es un segador chila argentino, pero no lleva ni su anillo ni su túnica. ¿No va eso en contra de la ley en Amazonia?» Jamás se había alegrado tanto de haber estudiado historia de los segadores. El revisor miró al hombre de arriba abajo y entornó los ojos con suspicacia, la suficiente para que Citra supiera a quién debía lealtad. «Y aún diría más, todos los segadores extranjeros deben registrarse antes de cruzar la frontera», señaló el revisor, «incluso cuando se cuelan por el túnel». El genio del segador chila-argentino no tardó en estallar. «Como no me dejes seguir con mis asuntos, te cribaré en el acto». «No, no lo harás», replicó Pozuelo con una calma tan prosaica que le arrancó una sonrisa a Citra. «Le he concedido inmunidad. No puedes cribarlo». «¿Qué?». El segador amazónico acercó la mano derecha a la del revisor, que la agarró para besar el anillo. «Gracias, su señoría». «Este hombre me ha amenazado con violencia», le contó Citra al revisor. «Exijo que se le eche del tren en la próxima parada, junto a cualquier otro segador disfrazado con el que viaje». «Será un placer», respondió el hombre. «No podéis hacer eso», insistió el segador. Sin embargo, unos minutos después descubrió que se equivocaba. Tras echar a sus perseguidores del tren,
Citra disfrutó de un descanso en aquella implacable carrera del gato y el ratón. Como habían descubierto su tapadera, se puso la ropa de calle que encontró en la maleta de alguien, vaqueros y una blusa de flores que no era de su estilo, pero sí de su talla. Los tonistas estaban decepcionados, aunque no muy sorprendidos de que hubiera resultado no ser uno de ellos. Le dejaron un panfleto que ella prometió leer, por mucho que sospechara que no lo harían. Sea cual sea tu destino, le dijo Posuelo, tendrás que cambiar de tren en la estación central del Amazonas. Te recomiendo que deambules por varios con diferentes destinos antes de subirte al que tomes de verdad, de modo que los detectores de ADN envíen a tus perseguidores por todas partes. Por supuesto, cuanto más deambulara por la estación, más posibilidades había de ser vista. Pero merecía la pena el riesgo para despistar a los detectores y embarcar a los segadores en una búsqueda inútil. No sé por qué te persiguen, añadió Posuelo cuando el tren entró en la estación. Pero si se resuelven tus problemas y obtienes tu anillo, deberías volver a Amazonia. El bosque tropical se extiende por todo el continente, como en sus primeros tiempos, y vivimos en su dosel. Es una maravilla. Creía que no os gustaban los segadores extranjeros, comentó ella con una sonrisa. No es lo mismo un invitado que un intruso. Citra hizo lo que pudo para dejar rastros de ADN en media docena de trenes antes de meterse en el que se dirigía a Caracas, al norte de la costa amazónica. Si allí había agentes buscándola, no los vio, aunque no era tan torpe como para pensar que había pasado el peligro. Desde la ciudad de Caracas, Curie le había indicado que debía seguir la costa norte hacia el este hasta llegar a otra llamada Playa Pintada. Tendría que evitar los publicoches y cualquier otro medio de transporte que traicionara su posición. Pese a ello, descubrió que cuanto más se acercaba, más decidida se sentía. Llegaría allí y concluiría su accidentado peregrinaje, aunque tuviera que caminar el resto del camino. ¿Cómo se enfrenta una a un asesino? No a un exterminador aprobado por la ley, sino a un asesino de verdad, a un individuo que, sin la bendición de la sociedad o incluso sin su permiso, acababa para siempre con la vida de una persona. La chica sabía que el nimbo evitaba que aquello sucediera en general. La gente acababa atropellada por trenes o camiones, claro, o la tiraban de una azotea en un momento de frustración, pero lo que se rompía siempre se reparaba, se compensaba el daño. Por otro lado, un segador ordenado que vivía fuera de la jurisdicción del nimbo no contaba con tal protección. La reanimación no era automática para los segadores. Había que solicitarla. En tal caso, ¿quién quedaba para defender a un segador víctima del juego sucio? Eso significaba que, aunque los segadores fueran los humanos más poderosos del planeta, también eran los más vulnerables. Ese mismo día, Citra juró defender a los muertos. Se haría justicia con su mentor caído. Estaba claro que el nimbo no se interpondría en su camino, puesto que le había dado el nombre del asesino. Igual que Curie al enviarla a su misión. La última fase de su entrenamiento. Todo dependía de lo que hiciera ese mismo día. Playa Pintada. La costa estaba salpicada de grandes trozos de retorcida madera a la deriva. A la menguante luz del atardecer, parecían brazos y piernas de terribles criaturas que salían poco a poco de la arena. Citra se agachó detrás de un dragón de madera y se escondió en su sombra. Una tormenta se acercaba desde el norte, tomaba forma sobre el mar y se dirigía a la costa, inexorable. Ya se veían los relámpagos lejanos, jugando en lo más próximo de su oscuridad, y los truenos como contrapunto al restallar de las olas. Solo se quedaban algunas de las armas con las que había empezado el viaje: una pistola, una navaja y el cuchillo de cazador. El resto eran demasiado difíciles de esconder, y se había librado de ellas antes de subirse al tren en Buenos Aires. Apenas hacía un día de aquello, aunque le pareciera una semana. La casa que vigilaba era un cubo de una sola planta, como muchas de las de la playa. Casi toda quedaba oculta detrás de palmeras y aves del paraíso en flor. Al otro lado de un seto bajo había un patio trasero que daba al mar. Las luces del interior estaban encendidas. Una sombra se movía de vez en cuando detrás de las cortinas. Citra repasó sus opciones. De haber sido ya segadora, lo habría cribado siguiendo los métodos de Curie. Una hoja en el corazón, rápida y concluyente. Contaba con la habilidad suficiente para hacerlo. Pero no era segadora. Cualquier ataque letal no serviría más que para dejarlo morturiento, y aparecería un ambudrón en cuestión de minutos para llevárselo a reanimación. Lo que necesitaba era dejarlo incapacitado, derribarlo sin matarlo para arrancarle una confesión.
¿Trabajaba para otro segador o solo? ¿Lo habían sobornado como a los testigos? ¿Lo impulsaba la promesa de una inmunidad o era una vendetta personal contra Faraday? Una vez que averiguara lo sucedido, podría llevar al hombre junto con su confesión al segador Posuelo o a cualquier otro miembro de la guadaña de Amazonia. Así ni siquiera Xenócrates sería capaz de ocultar la verdad. La eximiría de toda culpa, y el verdadero criminal recibiría el castigo que le correspondiera a un asesino de segadores. Quizá Citra pudiera quedarse en Amazonia, lo que le ahorraría enfrentarse a la horrible perspectiva del cónclave de invierno. Cuando terminaba de difuminarse el crepúsculo, oyó que se abría una puerta corredera de cristal y se asomó por el vasto borde de la madera de deriva para ver al hombre que salía al patio. Desde allí contempló la tormenta que se aproximaba. Veía su silueta dibujada a la perfección sobre la luz del interior, como un blanco de papel en un campo de tiro. No se lo podía haber puesto más fácil. Sacó la pistola. Al principio apuntó al corazón por la fuerza de costumbre en el entrenamiento. Después bajó el cañón para apuntar a la rodilla y disparó. Su puntería fue perfecta. El hombre gimió y cayó, y Citra corrió por la arena, saltó por encima del seto y lo agarró por la camiseta con ambas manos mientras él se retorcía. «Vas a pagar por lo que has hecho», rugió la chica. Entonces le vio la cara. Le resultaba familiar, demasiado familiar. Su primer instinto fue pensar que era una traición. No aceptó la verdad hasta que oyó su voz. «¿Citra?» El rostro del segador Faraday era la viva imagen del dolor y la incredulidad. «Citra, Dios mío, ¿qué estás haciendo aquí?» La conmoción le impulsó a soltarlo, y la cabeza de Faraday se estrelló contra el suelo de hormigón con tanta fuerza que lo dejó inconsciente, lo que empeoró más todo el horror del momento. Quería llamar para pedir ayuda, pero ¿quién la iba a ayudar después de lo que había hecho? Levantó la cabeza del segador y la acuñó con cariño mientras la sangre de la rodilla destrozada fluía entre las piedras del patio y convertía la arena de las rendijas en una argamasa roja que se tornaba marrón al secarse. La inmortalidad no puede templar la estupidez ni la fragilidad de la juventud. La inocencia está condenada a que seamos sus verdugos en una muerte sin sentido, víctima de los errores que jamás podremos deshacer. Así, ponemos fin a las maravillas con las que antes florecíamos y las sustituimos por cicatrices de las que nunca hablamos, tan retorcidas que ninguna tecnología es capaz de repararlas. Con cada criba que cometo, con cada vida que arrebato por el bien de la humanidad, me lamento por el niño que era, ese cuyo nombre a veces me cuesta recordar, y anhelo un sitio más allá de la inmortalidad en el que al menos hasta cierto punto pueda resucitar la maravilla y ser de nuevo aquel niño. Del diario de criba del H.S. Faraday. Bebo un poquito, perdón, y seguimos. Capítulo 33. Eres tanto la mensajera como el mensaje. Citra lo llevó dentro, lo dejó en un sofá y le puso un torniquete para detener la hemorragia. Faraday gruñó y empezó a despertarse. Cuando salió a la tenue superficie de la consciencia, lo primero que hizo fue pensar en ella. «No deberías estar aquí», susurró con debilidad, arrastrando las palabras. Era un efecto de los nanobots analgésicos que le inundaban el cuerpo. Aún así, hizo un gesto de puro dolor. «Tenemos que ir a un hospital», le respondió ella. «Es demasiado para tus nanobots». «Tonterías. Ya me han librado de lo peor del dolor. En cuanto a la curación, pueden hacer el trabajo sin ayuda externa. Pero no tengo alternativa. Ir a un hospital alertaría a la guadaña de que sigo vivo». Cambió de postura y se le escapó una pequeña mueca. «Entre la naturaleza y los nanobots se me curará la rodilla. Solo necesita tiempo y de eso tengo de sobra». Ella le puso la pierna en alto, se la vendó y se sentó, en el suelo, a su lado. «¿Tan resentida estabas porque os dejara que tuviste que cobrarte tu venganza en sangre?», preguntó medio en broma. «¿Tanto te ofende que se me ocurriera un método para retirarme en secreto en lugar de cribarme de verdad?» «Creía que era otra persona», respondió Citra. «Alguien llamado Gerald van der Gans». «Es mi nombre de nacimiento. Un nombre al que renuncié cuando me convertí en el honorable segador Michael Faraday. Pero nada de esto explica tu presencia. Te liberé, Citra.
Os liberé a Rowan y a ti. Al fingir mi criba, los dos quedabais liberados de vuestro noviciado. Deberías haber vuelto a tu antigua vida y haber olvidado que te arranqué de ella. Así que ¿por qué estás aquí? ¿Es que no lo sabe? Se incorporó un poco para poder verla mejor. Que no sé el qué. Citra se lo contó todo, que en vez de liberarlos, Rowan y ella habían acabado con los secadores, Curie y Goddard, que Xenócrates había intentado culparla de su asesinato y que Curie le había ayudado a llegar hasta él. Mientras hablaba, él se llevó las manos a los ojos como si pretendiera sacárselos. Y pensar que yo estaba aquí tan satisfecho de mí mismo mientras pasaba todo esto. ¿Cómo no se ha enterado? Inquirió ella, pues en su mente él siempre parecía saberlo todo, incluso lo imposible. Faraday suspiró. Marie, la segadora Curie, quiero decir, es la única persona de la guadaña que sabe que sigo vivo. Ahora estoy completamente desconectado de la red. La única forma de encontrarme es en persona. Así que te envió. Eres tanto la mensajera como el mensaje. Empezaron a sentirse incómodos. Los truenos retumbaban sobre el mar, mucho más cerca. Los fogonazos de los relámpagos se veían más brillantes. ¿Es cierto que murió 7 veces por ella? Murmuró Citra. Y ella por mí, confirmó Faraday. Entonces te lo ha contado. Bueno, fue hace mucho tiempo. La lluvia por fin empezó a caer a trompicones. Me encanta cómo llueve aquí, comentó él. Me recuerda que algunas fuerzas de la naturaleza jamás se someten por completo. Son eternas, que es mucho mejor que ser inmortal. Se quedaron sentados, escuchando la tranquilizadora aleatoriedad de la lluvia, hasta que Citra estuvo tan cansada que no podía ni pensar. ¿Y qué pasará ahora? Preguntó. Es muy sencillo. En realidad, yo me curo y tú descansas. Cualquier otra cosa tendrá que esperar. Señaló en una dirección. Ahí está el dormitorio. Espero que duermas toda la noche y que por la mañana me recites tus venenos por orden de toxicidad. ¿Mis venenos? A pesar del dolor y de la confusión inducida por las drogas, Faraday sonrió. Sí, tus venenos. ¿Eres o no mi novicia? Citra no pudo evitar devolverle la sonrisa. Sí, su señoría, lo soy. Cuanto más vivimos, más deprisa parecen transcurrir nuestros días, lo que resulta muy problemático cuando la vida no acaba nunca. Un año parece durar unas cuantas semanas. Las décadas vuelan sin hitos que las marquen. Nos acomodamos en la pesadez inconsecuente de nuestras vidas hasta que, de repente, nos miramos en el espejo y vemos un rostro que apenas reconocemos, y que nos suplica que reiniciemos el contador y seamos jóvenes de nuevo. Sin embargo, ¿somos de verdad jóvenes una vez que reiniciamos el contador? Tenemos los mismos recuerdos, las mismas costumbres, los mismos sueños sin cumplir. Puede que nuestros cuerpos sean ágiles y flexibles, pero ¿con qué fin? No hay fin. Nunca. Creo que los mortales se esforzaban con más empeño en lograr sus objetivos, porque sabían que el tiempo era esencial. Pero nosotros podemos posponerlo todo con mayor eficiencia que los condenados a morir, puesto que la muerte se ha convertido en la excepción, en vez de la regla. El estancamiento que busco con tanto fervor para cribar todos los días parece una epidemia que no deja de crecer. A veces siento que lucho en una batalla perdida contra un anticuado apocalipsis de los muertos vivientes. Del diario de criba de la H.S. Curie. Traguito de agua y continúo. Capítulo 34. La segunda cosa más dolorosa que tengas que hacer. El invierno se acercaba a marchas forzadas. Al principio, Rowan llevaba la cuenta de las vidas que había arrebatado temporalmente, pero a medida que pasaban los días, descubrió que no podía seguirles el ritmo. 1 docena al día, semana tras semana, mes tras mes. Todas se mezclaban. Durante los 8 meses que había entrenado con Goddard, había acabado con más de 2000, casi siempre de las mismas personas, una y otra vez. ¿Lo despreciaría aquella gente o de verdad lo consideraban un simple trabajo? En ocasiones, en el entrenamiento les pedían que corrieran o incluso que se defendieran. La mayoría era poco hábil,
pero estaba claro que algunos habían recibido entrenamiento de combate. Había sesiones en las que sus objetivos también tenían sus propias armas. Había recibido cortes, puñaladas y tiros, aunque nunca hasta el punto de tener que revivirlo. Se había convertido en un asesino de habilidad excepcional. Has superado absolutamente todas mis expectativas, reconoció Goddard. Sospechaba que llevabas dentro una chispa, pero jamás había imaginado que serías todo un infierno. Y sí, había llegado a disfrutarlo, como Goddard le había dicho. E igual que le ocurría a Volta, se odiaba por ello. Estoy deseando que recibas tu anillo, le dijo Volta, un día, una tarde en la que estudiaban juntos. Quizá podamos abandonar juntos a Goddard, cribar a nuestro ritmo, a nuestro modo. Pero Rowan sabía que el chico jamás reuniría el impulso suficiente para escapar de la fuerza de la gravedad de Goddard. Das por hecho que me elegirán a mí, no a Citra. Citra se ha ido, le recordó Volta. Lleva meses desconectada de la red. Si aparece en el cónclave, el comité no verá con buenos ojos que lleve ausente todo este tiempo sin permiso. Lo único que tienes que hacer para ganar es pasar la última prueba, sin duda. Y eso era justo lo que él temía. La noticia de la desaparición de Citra le había llegado por canales extraoficiales. No conocía toda la historia. Xenócrates la había acusado de algo. El comité disciplinario había convocado una reunión urgente, y Curie había hablado por ella para despejar cualquier duda sobre su comportamiento. La acusación debía de haber sido cosa de Goddard, porque se puso furioso cuando el comité decidió retirar los cargos, y porque Citra había desaparecido del mapa. Ni siquiera Curie parecía saber dónde se encontraba. Goddard llevó a sus segadores y a Rowan a una criba desbocada al día siguiente, alimentada por la furia. Descargó su ira sobre un abarrotado festival de la cosecha, y esta vez el chico no pudo salvar a nadie porque el segador lo mantuvo a su lado, como cadí de armas. Chomsky usó el lanzallamas para prender fuego a un laberinto de maíz, de modo que la gente saliera para librarse de la humareda y los otros segadores pudieran derribarlos uno a uno. Volta, por otro lado, estaba castigado porque había lanzado un contenedor de gas venenoso al laberinto en llamas. Era muy eficaz, pero le robaba a los demás la posibilidad de matar a más personas. Lo he hecho por ser compasivo, le confió a Rowan. Mejor morir por gas que por fuego. Y luego añadió, y mejor que acabar hechos pedazos justo cuando crees que has escapado del laberinto. Quizá Rowan se equivocara con él. Quizá lograra escapar de Goddard, pero seguro que no lo haría sin Rowan. Era otra razón para conseguir el anillo. Al final de aquella horrenda tarde, habían cubierto su cuota de criba y Goddard seguía sin haber satisfecho su sed de sangre. Despotricó contra el sistema, aunque solo fuera delante de sus discípulos, y deseó que llegara el día en que los segadores no tuvieran límites para realizar su trabajo. Citra regresó con Curie a la cascada muchas semanas antes del cónclave de invierno, cuando el mes de las luces acababa de empezar, y los amigos y seres queridos intercambiaban regalos para celebrar antiguos milagros que ya nadie recordaba. A diferencia de su frenético viaje a la costa norte de Amazonia, Citra voló de regreso a casa con todas las comodidades y muy tranquila. No tenía que volver la vista atrás cada 5 minutos, porque ya no la perseguía nadie. Tal y como le había prometido, la segadora Curie había limpiado su nombre, mientras que Mandela le había enviado una sentida nota de disculpa a través de Curie. El sumo dalle Xenócrates no había imitado su gesto. Fingirá que no ha ocurrido, le dijo Curie cuando los dos iban en coche a casa desde el aeropuerto. Es lo más parecido a una disculpa que ese hombre es capaz de dar. Pero sí que ocurrió. Tuve que lanzarme desde lo alto de un edificio para evitarlo. Y yo tuve que volar en pedazos 2 coches en perfectas condiciones, se lamentó Curie en tono irónico. No olvidaré lo que me hizo. Y no deberías. Tienes todo el derecho del mundo a juzgar con dureza a Xenócrates, aunque sin pasarte. Sospecho que hay más variables en juego de las que conocemos. Es lo que dijo Faraday. Curie sonrió al oír mencionar su nombre. ¿Y cómo se encuentra nuestro amigo Gerald?, preguntó con un guiño. Las noticias sobre su muerte se han exagerado mucho. Sobre todo, se dedica a la jardinería y a dar largos paseos por la playa. El hecho de que siguiera vivo era un secreto que ambas pensaban guardar. Incluso Mandela creía que Citra había estado en casa de un pariente de Curie en Amazonia, y no tenía razones para sospechar lo contrario.
Puede que me una a él en su playa dentro de unos 100 años o así, comentó la segadora. Pero por ahora hay mucho que hacer en la guadaña. Demasiadas batallas cruciales por delante. Citra advirtió que aferraba con más fuerza el volante al pensarlo. El futuro de todo en lo que creemos como segadoras está en peligro, Citra. Incluso se habla de abolir la cuota. Sé la clase de segadora en la que te convertirás, y es justo lo que necesitamos. La chica apartó la mirada. Sin las cribas diarias, su entrenamiento con Faraday de los últimos meses se había centrado en aguzar su mente y su cuerpo, pero lo más importante era que también le habían servido para meditar sobre la moral y la ética que siempre debía tener claras un segador tradicional. No había nada de la vieja guardia en ello. Era simplemente lo correcto. Sabía que tales ideales no estaban presentes en el entrenamiento de Rowan, aunque eso no significaba que no los llevara en el corazón, a pesar de su sanguinario mentor. Rowan también podría ser un buen segador, apuntó Citra. Curie suspiró. Ya no podemos confiar en él. Mira lo que te hizo en el cónclave de la cosecha. Puedes justificarlo todo lo que quieras, pero lo cierto es que ahora constituye una incógnita. Es muy probable que entrenar con Goddard le haya afectado de un modo que nadie sea capaz de predecir. Aunque esté en lo cierto, contestó la chica, que por fin llegaba al quid de la cuestión que tanto les costaba tratar. No sé cómo podría cribarlo. Será la segunda cosa más dolorosa que tengas que hacer en toda tu vida, reconoció Curie. Pero encontrarás el modo de cribarlo, Citra. Tengo fe en ti. Si la criba de Rowan era la segunda cosa más dolorosa que tuviera que hacer, ¿cuál sería la primera? Pero no llegó a plantear la duda, porque lo cierto era que preferían no saberlo. Es imprescindible cambiar muchas de nuestras arcaicas normas y tradiciones. Los fundadores, por muy buenas intenciones que tuvieran, seguían arrastrando su mentalidad mortal, ya que aquella todavía les quedaba muy cerca. No podían prever las necesidades de la guadaña. Primero, me encargaría del concepto de la cuota. Es absurdo que contemos con la libertad de determinar nuestro método y nuestros criterios de criba, pero no el número de cribas que realicemos. Estamos atados de pies y manos cada segundo del día, porque siempre debemos tener en cuenta si pecamos por exceso o por defecto. Sería mejor dejarnos cribar como consideremos oportuno. Así no se castigaría a los segadores que se quedaran cortos, dado que sus colegas con mayor apetito de criba compensarían sus limitaciones. De este modo podemos ayudarnos entre nosotros. ¿Y no es bueno para todos ayudar a nuestros compañeros segadores? Del diario de criba del H.S. Goddard. Y creo que he leído 3 capítulos, pero voy a por otro más, que están siendo cortitos. Traguito de agua y voy. Último de hoy. Capítulo 35. La aniquilación es nuestra seña de identidad. El último día del año, 3 días antes del cónclave de invierno, el segador Goddard dirigió una última expedición de criba. Pero ya hemos cubierto nuestra cuota anual, se apresuró a recordarle Volta. No pienso dejarme constreñir por un tecnicismo, gritó Goddard. Por un momento, Rowan temió que le golpeara, pero el hombre se tomó un momento para calmarse y añadió. Para cuando empecemos nuestra criba, ya será el año de la capibara en Panasia. Por lo que a mí respecta, eso nos da permiso para contar nuestras víctimas como si fuera del nuevo año. ¿Y volveremos a tiempo para nuestra gala de Nochevieja? Goddard decidió que ese día tocaban espadas de samurái, aunque Chomsky se negó a separarse de su lanzallamas. Es por lo que se me conoce, ¿por qué fastidiar mi imagen? Hasta entonces, Rowan había ido a 4 expediciones de criba con Goddard. Descubrió que podía oír a un lugar en su interior, donde se veía menos como un cómplice, menos como un observador incluso. Allí volvía a ser la lechuga, algo secundario y sin sentimientos, fácil de pasar por alto y olvidar. Era el único modo de conservar la cordura en medio del sanguinario deporte de Goddard. A veces se olvidaban tanto de él en medio de la melé que conseguía ayudar a la gente a escapar. Otras debía permanecer al lado del segador para cargar con sus armas o cambiárselas. No sabía cuál sería su papel en esa ocasión. Si Goddard solo iba a usar su espada de samurái, no lo necesitaría de Cady. Aun así, le ordenó al chico que se llevara una espada de más.
Cuando se disponían a salir para la criba de mañana, los preparativos para la fiesta ya estaban en marcha. Había llegado el camión del catering y estaban colocando las mesas al aire libre. La gala de Nochevieja era una de las pocas fiestas que Goddard planificaba con antelación, y la lista de invitados era deslumbrante. El helicóptero aterrizó en el patio delantero, y una de las carpas que estaban montando salió volando como si no fuera más que una servilleta llevada por el viento. «Hoy proporcionaremos un servicio público muy necesario», les dijo el segador con demasiado regocijo. «Hoy nos desharemos de alguna chusma». Sin embargo, no les explicó lo que quería decir. Cuando el helicóptero despegó, Rowan sintió un desolador vacío en la boca del estómago que no tenía nada que ver con el ascenso. Aterrizaron en un parque, en el centro de un campo de fútbol vacío que estaba espolvoreado de nieve. Alrededor había columpios en los que algunos niños pequeños, sin importarles el mal tiempo, trepaban, se balanceaban y excavaban en la arena, bien abrigados para protegerse del frío. En cuanto sus padres vieron a los segadores bajar del helicóptero, recogieron a sus hijos y huyeron corriendo, sin hacer caso de las protestas de los niños. «Nuestro destino se encuentra a varias manzanas de aquí», les informó Goddard. No quería aterrizar demasiado cerca y perder el factor sorpresa. Rodeó los hombros de Rowan con un brazo paternal. «Hoy es la inauguración de Rowan. Hoy harás tu primera criba». El chico retrocedió. «¿Qué? ¿Yo? No puedo. Soy solo un novicio». «Serás mi apoderado, muchacho. Igual que te permití conceder inmunidad con mi anillo, puedo permitirte cribar a alguien hoy y que cuente como mío. Considéralo un regalo. No tienes que darme las gracias». Pero eso está prohibido». Goddard siguió impasible. «Pues que se queje alguien». «Ah, ¿qué es eso que oigo?» «El silencio». «No te preocupes», le susurró Volta. «Es para lo que has entrenado. Lo harás bien». Y eso era precisamente lo que él más temía. No quería hacerlo bien. Quería sentirse fatal por hacerlo. Quería fracasar, porque solo si fracasaba sabría que le quedaba una pizca de humanidad. Estaba a punto de estallarle el cerebro y salírsele por la nariz y las orejas. Esperaba que así fuera. Así no tendría que cribar a nadie. «Si debo hacerlo, seré compasivo, como Faraday», pensó. «No disfrutaré con ello. No disfrutaré con ello». Doblaron una esquina y Rowan descubrió su destino. Una especie de complejo construido para parecerse a una antigua misión de adobe, algo completamente fuera de lugar en el frío de Midmérica. El símbolo de hierro que coronaba la aguja más alta era una horca de 2 dientes. Se trataba de un claustro de culto al tono. «Casi 200 tonistas residen al otro lado de estos muros», anunció Goddard. «Nuestro objetivo es cribarlos a todos». La segadora Rand sonrió. Chomsky comprobó los ajustes de su arma. El único que parecía albergar dudas era Volta. ¿A todos? Goddard se encogió de hombros, como si no fuera gran cosa, como si todas aquellas vidas no significaran nada. «La aniquilación es nuestra seña de identidad. No siempre lo conseguimos, pero lo intentamos. Pero esto va en contra del segundo mandamiento. Demuestra un sesgo muy claro». «Venga, Alessandro», le contestó con su tono más paternalista. «¿Sesgo contra quién? ¿Los tonistas no son un grupo cultural registrado? ¿No se les podría considerar una religión?», dijo Rowan. «Estarás de guasa», se rió Rand. «Si son un mal chiste». «Exacto», coincidió Goddard. «Se burlan de la fe, de la edad mortal. La religión es una parte muy apreciada de la historia, y ellos la han travestido». «¡Cribadlos a todos!», exclamó Chomsky mientras encendía su arma. Goddard y Rand desenvainaron sus espadas. Volta miró a Rowan y le dijo en voz baja: «Lo mejor de estas cribas es que terminan deprisa». Después desenvainó también su arma y siguió a los otros a través del arco de entrada, que los tonistas siempre dejaban abierto para las almas perdidas que necesitaban consuelo tonal. No tenían ni idea de lo que se les avecinaba. Se corrió muy deprisa la voz de que una pequeña elegía de segadores había entrado en el claustro. Como es propio de la naturaleza humana, el rumor no tardó en elevar el número de segadores a 12 o más. Y como también es propio de la naturaleza humana, la multitud que se acercó estaba más emocionada que asustada. Intentaba ver a los segadores y, tal vez, incluso la matanza que dejaran atrás. Por el momento, lo único que vieron fue a un joven, un novicio que estaba de pie frente a la puerta abierta, de espaldas a la gente.
A Rowan le ordenaron que permaneciera allí, espada en ristre, para detener a los que intentaban escapar. Su plan, por supuesto, consistía en permitir que huyera quien quisiera. Sin embargo, cuando los aterrados tonistas lo veían con la espada y el brazalete de aprendiz, volvían a entrar corriendo en el complejo, donde eran presa fácil para los segadores. Se quedó allí 5 minutos, hasta que por fin dejó su puesto y se perdió en el laberíntico edificio. Solo entonces empezaron a irse algunas personas. Los sonidos de la angustia le resultaban casi insoportables. Saber que se esperaba de él que cribara a alguien antes de que acabara todo aquello le impedía desaparecer otra vez. Ese lugar era un laberinto de patios, pasarelas y estructuras ilógicas. No tenía ni idea de dónde estaba. Un edificio ardía a su izquierda y una pasarela estaba cubierta de cadáveres, lo que dejaba claro que por allí había pasado uno de los segadores. Una mujer se había acurrucado tras un seto pelado, escondida con un bebé en brazos al que, desesperada, intentaba silenciar. Le entró el pánico al ver a Rowan y gritó, aferrando a la criatura contra el pecho. «¡No voy a hacerte daño!», le dijo el chico. «No hay nadie protegiendo la puerta principal. Si te das prisa, lo conseguirás. ¡Rápido!». La mujer no perdió tiempo y salió corriendo. Rowan esperaba que no se encontrara con ningún segador por el camino. Luego dobló una esquina y descubrió a otra figura pegada a una columna, sollozando. Pero no era uno de los tonistas, sino Volta. Su espada estaba en el suelo, y llevaba la túnica salpicada de sangre, sangre reluciente y resbaladiza, que también le cubría las manos. Cuando vio a Rowan, se giró y sollozó con más fuerza. Él se arrodilló a su lado. Volta agarraba algo en la mano, aunque no era un arma. «Se acabó», sollozó el joven en un susurro apenas audible. «Se acabó todo». No obstante, a juzgar por lo que se oía por todo el complejo, no habían acabado en absoluto. «¿Qué ha pasado, Alessandra?». Volta lo miró con la angustia de un hombre condenado pintada en los ojos. Creía que era un despacho, o puede que un almacén. Pensaba que entraría y me encontraría con un par de personas y que las cribaría con toda la compasión posible antes de seguir. Es lo que pensaba. Pero no era un despacho. Ni un almacén. Era un aula. Volvió a romper en sollozos mientras seguía hablando. Eran 12 críos como mínimo. Todos encogidos de miedo por mi culpa, Rowan. Pero había un niño que no, que dio un paso adelante. Su profesor intentó detenerlo, pero él se acercó. No tenía miedo. Y levantó uno de sus estúpidos diapasones. Lo sostuvo en alto como si eso pudiera espantarme. «No nos harás daño», dijo. Y después lo golpeó contra un escritorio para que sonara y lo puso frente a mí. «Por el poder del tono, no nos harás daño», dijo. Y se lo creía, Rowan. Creía en su poder. Creía que lo protegería. «¿Qué has hecho tú?». Volta cerró los ojos y sus palabras brotaron convertidas en un horrible grito. «¿Lo he cribado? ¡Los he cribado a todos!». Entonces abrió la mano ensangrentada y Rowan vio que sostenía el pequeño diapasón del niño. El símbolo cayó al suelo con un tintineo atonal. «¿Qué somos, Rowan? ¿Qué coño somos? Esto no puede ser lo que se supone que debemos ser». «No lo es, nunca lo ha sido. Goddard no es un segador. Puede que lleve el anillo, puede que tenga licencia para cribar, pero no es un segador. Es un asesino y hay que detenerlo. Averiguaremos el modo de hacerlo juntos». Volta negó con la cabeza y miró la sangre que le anegaba las palmas. «Se acabó», repitió, y respiró hondo con el aliento entrecortado, y se quedó muy tranquilo, en calma. «Se acabó. Y me alegro». Entonces fue cuando Rowan se dio cuenta de que la sangre en las manos de Volta no era de sus víctimas. Brotaba de las muñecas del segador. Los cortes eran irregulares y largos, practicados con una intención muy clara. «¡Alessandro, no! ¡No tienes por qué hacerlo! ¡Tenemos que llamar al ambudrón! ¡Todavía no es demasiado tarde!». «Cribarnos es el privilegio final de los segadores. No me lo robes, Rowan. Ni siquiera lo intentes». Su sangre estaba ya por todas partes. Manchaba la nieve del patio. El chico gimió porque nunca se había sentido tan importante. «Lo siento, Alessandro. Lo siento mucho. Mi verdadero nombre es Sean Dobson. Podrías llamarme por ese nombre, Rowan. Podrías llamarme por mi verdadero nombre». A Rowan le costaba hablar a través de las lágrimas.
Ha sido un honor conocerte, Sean Dobson. El joven se apoyó en él, apenas capaz de sostener la cabeza. Prométeme que serás mejor segador de lo que yo he sido, dijo con la voz cada vez más débil. Te lo prometo, Sean. Y entonces, quizá... Pero lo que pretendía decir se perdió junto con el que le quedaba de vida. Su cabeza descansó por fin sobre el hombro de su amigo mientras, a su alrededor, distantes gritos de agonía se apoderaban del aire helado. Todos los días rezo como hacían mis antepasados. Primero rezaban a dioses que eran falibles y caprichosos. Después, a un dios que los juzgaba con terrible dureza. Más adelante, a un dios rebosante de amor y perdón. Y finalmente, a un poder sin nombre. Pero ¿a quién pueden rezar los inmortales? Aunque no tengo respuesta a esa pregunta, alzo mi voz al vacío con la esperanza de que llegue más allá de la distancia y más profundo que mi propia alma. Pido consejo y valor, y suplico. Ay, cómo suplico. No volverme nunca tan insensible a la muerte que reparta como para que me parezca normal, ordinaria. Mi mayor deseo para la humanidad no es la paz, ni la comodidad, ni la alegría. Es que todavía sigamos muriendo un poco por dentro cada vez que seamos testigos de la muerte de otro, porque sólo el dolor de la empatía evita que perdamos la humanidad. De lo contrario, no hay ninguna versión de Dios que pueda ayudarnos. Del diario de Criba, del H.S. Faraday. Y aquí lo dejamos. Jolín, con este último capítulo. Me alegro de haberlo leído, la verdad. No sé si se me ha escuchado bien el último capítulo, pero, jolín, a medida que avanzaba me daban ganas más de interpretarlo y no sabía lo que venía por delante. Pero bueno, espero que se me haya escuchado bien y que se haya pillado sobre todo el mensaje, que... Jolín. Pero, en fin, que... Pues eso, joder, es que, en fin, esta última parte ha sido guay, muy guay. Y nada, que espero que tengáis un día maravilloso mañana, que los estudiantes tengan buena suerte si tienen exámenes y que no va a seguir estudiando, que los jubilados, pues que ahora no se puede ir a mirar obras, así que lo siento en el alma, que los trabajadores sigan currando siempre con el máximo esmero y que los ninis se abran hoy un perfil en LinkedIn, aparte de Infojobs de ayer, hoy en LinkedIn. Así que nada, que os vaya muy bien y nos vemos mañana, que ya quedan muy poco. Así que nada, que os vaya todo muy bien. Chao, chao.